¿Qué tal, estimada familia? ¿Qué tal? Les saludo y quiero compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios en este día lunes 13 de marzo. La lectura de hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 10. El título de la lectura de hoy, del tiempo con Dios, dice: El pueblo anhela otro rey. Como sabrán o recordarán, hemos estado analizando o leyendo la historia del pueblo de Israel ahora sí, en los episodios donde está Saúl reinando y David siendo levantado por Dios en una relación con Saúl muy tensa debido a que Saúl lo quiere matar. Entonces vemos aquí una situación. De hecho, en la lectura de ayer, pudimos notar cómo David salió huyendo de la presencia de Saúl, y David, bueno, cometió un error, se fue a meter a la casa o a la casa de los filisteos, y fue a donde estaba Aquis, el rey de Gat. Entonces, pues, no sé, pensó: no hay seguridad en Israel, pues mejor me voy con los filisteos, ¿no? Quizá ahí me puedan refugiar un rato, entre tanto se le pasa el enojo a Saúl, pero comete un error porque lo empiezan a conocer e incluso algunos empiezan a expresar ahí su preocupación diciendo: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas? Y entonces David escuchó todos esos comentarios y tuvo mucho miedo. Entonces, ¿qué pasó? Pues David pensó: pues ¿qué voy a hacer? Seguramente al reconocerme me van a matar. Y entonces fingió estar loco. Y bueno, finalmente en esa tontería que hace David, Dios lo acompaña y finalmente sale de ese lugar. Y en la lectura de hoy, le comparto, la lectura de hoy, dice: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron ahí con él. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Aret. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibea, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, habló y dijo: cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí, o sea, David, hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces vemos aquí, fin de la cita bíblica, aquí vemos cómo Saúl se entera de todos los movimientos de David. Saúl se entera de todo esto. Y en esta lectura podemos ver, estimados amigos, cómo David escapa del rey de Gad, pero luego llega bueno, sigue de alguna manera cometiendo algunos errores, por así decir, y, y se va, dice que a escapar a la cueva de Adulam, y ahí se le unieron unos hombres. Y entonces después David va a Moab, otro país, ¿verdad? Y va a hablar con el rey y le pide el favor de que abrigue ya a sus padres, a sus hermanos, porque en realidad él no puede estar en Israel. Entonces anda, como decir, de aquí para allá con sus hombres, pero
pues busca un refugio, ¿no? Para su familia. En ese momento, pues Dios levanta un profeta que le dice, debes regresar a Judá. Y bueno, David obedece y se instala, dice que en una zona, en un bosque de Aret. Ahí es donde Saúl se entera, o más bien Saúl se entera de la llegada de David, y entonces empieza a presionar a su ejército, los tacha de traidores, y ninguno de ustedes me avisó de todo lo que hizo David cuando hizo pacto con mi hijo Jonatán, y está muy enfurecido, pero es ahí donde se levanta un hombre pagano, un hombre que no es del reino, o sea, no es israelita, es un edomita, y le dice, mira, no te preocupes, yo vi a David llegando en Nob, y lo vi llegar a la casa del sacerdote Ahimelech, y ahí estaba Ahimelech, y consultó al Señor por él, luego le dio alimento, y hasta la espada de Goliat le dio al hijo de Isaí. Esto enfureció de sobremanera a Saúl. Y yo quiero decirte algo, aquí vemos una situación muy triste, vemos cómo este hombre, Doeg, habla sin sentido, habla con maldad. Y no justifico a Saúl, pero la manera en que este hombre le cuenta a Saúl todo, lo hace con la intención, francamente, de enfurecerlo, ¿sí? En el comentario que tengo aquí, dice Doeg el edomita, le cuenta cómo David acudió a Ahimelech en la tierra de Nob. El informe arbitrario de Doeg genera un gran malentendido y se convierte en un motivo principal para que Saúl, quien desconfía de todos, incluso de su hijo, cometa una gran atrocidad. Estimados amigos, ¿cuántas veces habremos hablado sin sentido? ¿Te preguntas eso? ¿Cuántas veces habremos dicho cosas que han provocado el enojo de alguien contra otro? Fíjate qué tremendo. Doeg no mide sus palabras. Doeg quiere quedar bien con el rey. Y lo que va a provocar es una tragedia. Sí, es una tragedia terrible. Quiera Dios que el Señor nos ayude a saber usar nuestra boca, ¿sí? Porque en el cuerpo de Cristo necesitamos ser verdaderamente usados por Dios en sabiduría para saber usar nuestra lengua. Dice aquí el comentario en el TCD, predicar el Evangelio al mundo es un ministerio que nos corresponde a todos, pero además de esto, necesitamos involucrarnos en la vida de las personas. Como muchos viven en el sufrimiento, sean fieles o ateos, todos necesitan la respuesta a la promesa que nos hizo Dios. Todas las personas avanzan por el camino de la vida preguntándose por qué vivimos en una realidad tan inestable. Y así, quienes estaban en la cueva de Adulán junto a David estaban también afligidos, tenían dudas y preocupaciones. Esa es una realidad que todos vivimos día a día. A menudo creemos que la presencia de Dios solo se encuentra en casos especiales, como en el milagro de los 5 panes o cuando el Señor sanó y expulsó espíritus, pero no es así. Debemos recordar que servir a la sociedad y al prójimo también es participar de la salvación. Dios nos envió a la tierra en el presente para estrechar la relación con sus hijos y apoyarlos sin importar su condición. Por eso es importante vivir con sabiduría, por eso es importante saber usar nuestra boca, no permitir que las emociones nuestras nos nublen el entendimiento y que podamos abrir nuestra boca sin medir las consecuencias, podamos abrir nuestra boca y poner enemistad a un creyente con otro creyente. Fíjate qué importante. La pregunta que yo tendría para ti en este momento es, ¿estás usando tu boca correctamente? ¿Tus comentarios edifican? ¿Tus comentarios edifican a tu consiervo, a la persona que sirve en tu iglesia? ¿O tu comentario edifica en tu familia? ¿Edifica a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a los que están ahí cerca? ¿Eres constructor o destructor? Recuerda que nuestra boca
como Doeg, el edomita, destruyó el estado de ánimo que de por sí estaba mal de Saúl. Pero lo más triste es que más tarde provocará una tragedia. Que Dios te bendiga.